Cebetis número 103, equipo 1. Alvarado Valdés Ana Lucía, Cañas Fajardo Brandon, Del Ángel Leines Leslie, García González Gladys, Martos Hernández Cassandra, Parra Martínez Felipe, Ramos Moreno Jesús, Isabel Cobos Frida Natalie. Cuarto VL, especialidad de logística. Esta vez hablaremos sobre los puertos marítimos e interiores de un país. Explicaremos los puertos más importantes de México y dos del mundo. Puertos marítimos e interiores. El término puerto puede emplearse en diferentes ámbitos. Se trata, en su acepción más amplia, de la infraestructura que incluye diversos servicios para la realización de cierta operación. El significado más habitual de puerto se asocia al espacio que, situado en una orilla o en la costa, permite que las embarcaciones desarrollen operaciones de descarga y carga o de desembarco y embarque. Cuando dicha infraestructura se halla junto al océano, se habla de un puerto marítimo. Estos puertos, por lo tanto, ofrecen a los barcos un lugar seguro en la costa marítima para realizar distintas tareas a través de diferentes obras como la construcción de esclusas o diques. Se protegen las embarcaciones del oleaje. De este modo, se pueden cargar o descargar mercaderías o favorecer el ascenso y descenso de tripulantes y pasajeros con mayor comodidad. Los puertos marítimos suelen incluir dársenas para la estancia de los barcos, muelles para permitir el amarre, depósitos para almacenar las mercaderías y sistemas de señalización para facilitar el ingreso e regreso del puerto. En concreto, se considera que todo puerto de este tipo dispone de tres áreas claramente delimitadas en base a las funciones que en esta misma se realizan. La zona marítima, también llamada de acceso, en esta es donde las distintas embarcaciones, siguiendo las indicaciones establecidas, proceden a arribar lo que es un puerto en sí. La otra es la zona terrestre, en la que se realizan distintos tipos de maniobras. En este caso, la función de este espacio es la del muelle, ya que en el mismo se encuentran las distintas embarcaciones atracadas. La otra es la zona de enlace, con lo que los medios de terrestre en cuestión, es decir, en la misma en donde se acometen tareas tales como la carga y descarga de las mercancías. No obstante, además de ella, están las oficinas de diferentes autoridades portuarias, los pertinentes almacenajes y bodegas. Los puertos marítimos de un país constituyen uno de sus activos logísticos estratégicos más relevantes, dada su participación en el intercambio internacional de bienes. De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de Comercio, OMC, en 2012, más del 80% de las mercancías que se comercializan en el mundo se mueven por esta vía, que es la marítima, siendo los puertos los nodos que permiten operar dicho intercambio. Quizá el modo de transporte que más impacto ha tenido por la globalización en los últimos 20 años ha sido precisamente el marítimo, considerando su amplia cobertura geográfica, los grandes volúmenes que se pueden desplazar por medio y el alto nivel de eficiencia con esto se logra. Esto quiere decir que el transporte marítimo es uno de los transportes más utilizados, porque en ese transporte se puede llevar mucha mercancía y es barato, y la verdad pues es muy buena mercancía y es una buena opción para mandar tu mercancía. Tipos de puertos. Los puertos comerciales se clasifican en dos categorías, en razón del tipo de tráfico que se operan, que son los de altura. Estos atienden flujos internacionales, y los otros puertos son los de cabotaje, que se orientan a los movimientos marítimos entre los puertos nacionales. La importancia de un puerto marítimo para un país radica por una parte en su forland, determinado por el número de puertos que a nivel mundial constituyen sus mercados potenciales y que son enlazados por los servicios de línea de las navieras que escalan en ellos a través de diversas rutas marítimas. Puertos interiores. Un dicho ejemplo de este tipo de puerto es el puerto de Guanajuato. Este puerto está ubicado en el municipio de Silao, sobre la carretera 45. Aquí se concentran 93 empresas nacionales e internacionales, de las cuales 69 ya están en operación. Las otras 12 están en construcción y 12 más en proceso de iniciar su edificación. A 9 años de su puesta en marcha, Guanajuato Puerto Interior, GPI, se ha posicionado como el motor del desarrollo de Estado y el complejo logístico más importante no solo de México, sino de América Latina. El puerto más importante de México es el puerto de Lázaro Cárdenas. Con 40 años de existencia, el puerto de Lázaro Cárdenas es un puerto marítimo joven y dinámico ubicado en la costa del Pacífico mexicano, en el estado de Michoacán.
con un potencial de crecimiento y la mejor alternativa de negocios e inversión del país, sustentado en sus ventajas competitivas y el gran trabajo de su comunidad portuaria. Surgió como un puerto industrial. Lázaro Cárdenas comenzó a incursionar en el movimiento de carga comercial, tomando importancia en el mercado de contenedores. Lázaro Cárdenas es uno de los puertos más importantes de México y América Latina. Sus condiciones naturales, el desarrollo de su infraestructura, conectividad terrestre y marítima en las principales rutas del comercio del Transpacífico, lo convierten en la mejor alternativa logística para el intercambio comercial entre Asia y América, así como puerta de entrada idónea a los principales centros de distribución del país y de la costa de Estados Unidos, la zona de mayor consumo de ambas naciones. Puerto Lázaro Cárdenas es el punto final del oleoducto Salamanca-Lázaro Cárdenas de diámetro de 36 pulgadas. Las características físicas y geográficas del puerto de Lázaro Cárdenas, en una era donde el comercio marítimo mundial exige a los puertos ser cada día más competitivos y ante el crecimiento considerable de flujo comercial hacia México, lo hacen ser una alternativa viable para el movimiento de carga y un punto logístico clave para atender a este crecimiento mercado. Actualmente cuenta con actores logísticos y operadores portuarios que demuestran eficiencia y rapidez en el intercambio comercial, ocupando un papel protagónico como punto de enlace entre Asia y Norteamérica, llegando a los principales centros de consumo mediante una autopista directa y el corredor multimodal ferroviario Lázaro Cárdenas, Kansas City, operado por Kansas City Southern México, con 15 terminales intermodales. De esta manera se afianza el liderazgo y desarrollo de este puerto para los próximos años dentro de la cadena logística de América Latina, conforme a un rumbo estratégico. Puerto de Ensenada, Baja California Sur. En su vasta extensión marítima, Baja California tiene 5 puertos, 4 en la costa del Pacífico y 1 en el Mar de Cortés. El de mayor importancia es el de Ensenada, por ser uno de los puertos de altura con mayor movimiento comercial del país en el Pacífico. Es la puerta de entrada a la cuenca del Pacífico y tiene un gran potencial para el comercio con las costas del oeste de EU y los países de Asia, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur, etc. A 10 kilómetros de distancia del norte de Ensenada se localiza el puerto de Sausal de Rodríguez, que es una terminal de cabotaje con dársena, canal de acceso y con posibilidades de desarrollo de la actividad industrial y comercial. Mediante el transporte de productos semiacabados, dicho puerto tiene un parque industrial anexo para la elaboración de productos terminados. El tercer puerto más importante es el de Mazatlán. El puerto de Mazatlán es una infraestructura de comunicaciones fundamental para el desarrollo actual y el futuro del norte del país. En los últimos años ha crecido y diversificado sus actividades, a la vez que se han venido realizando inversiones para mejorar su infraestructura, con objeto de ofrecer mejores servicios a los usuarios y apoyar el crecimiento económico de Sinaloa y de los otros países del estado del norte de México. El norte del país registra un notable crecimiento y las perspectivas a este respecto son positivas. La conclusión de la autopista Mazatlán-Durango abre la oportunidad de avanzar sustancialmente en el propósito de conformar un corredor económico, industrial y logístico que impulse el desarrollo económico de la región y lograr una mayor integración económica y social. En esta sección hablaremos sobre los 2 puertos más importantes del mundo. El primero es el puerto de Shanghái y el segundo es el puerto de Singapur. Espero les guste los 2 puertos que investigamos. El puerto de Shanghái es el puerto más importante del mundo. Este puerto se puede encontrar en la ciudad de Shanghái, en China, en las desembocaduras de los ríos Yangtze, Huangpu y Qiantang, siendo durante años el puerto mercante de contenedores más activo de todo el planeta, seguido del puerto de Singapur. Este cuenta con un puerto de aguas profundas y otro fluvial. Ya que el río Yangtze es navegable, el puerto dispone de la terminal de aguas profundas más grande del mundo, de 20 kilómetros de longitud y 20 metros de calado. Además de las terminales destinadas a la manipulación de contenedores, también trabaja con otras destinadas a otro tipo de cargas como el granel, el roll-on, roll-off y terminales para cruceros. Este puerto fue inaugurado en el año 1842. Es el más activo en cuanto a volumen de contenedores
se refiere superando por millones de TEUs a los demás, alcanzando en el año 2015 los 36.537 millones de TEUs. El segundo puerto es el puerto de Singapur. El puerto de Singapur es el nombre con el que se hace referencia a las instalaciones colectivas y terminales marítimas que llevan a cabo las funciones de gestión del comercio en los puertos de Singapur y que maneja las cargas y descargas de los barcos que atracan allí. Actualmente es el puerto más activo del mundo en términos de tonelaje total. También se encarga de la quinta parte de transbordo de contenedores, así como el puerto de contenedores más activos, tanto como el abastecimiento de la mitad de la demanda de crudo del mundo. También fue el puerto más activo en cuanto a contenedores de mercancía hasta el 2005, cuando fue superado por el puerto de Shanghái. Anteriormente ya les habíamos dicho con el primer puerto, que es el puerto de Shanghái. Miles de barcos pasan por el puerto, conectándolo con más de 600 puertos en 123 países del mundo. El puerto de Singapur no es debido a un boom económico puntual, también se trata de una necesidad, ya que Singapur está falto de tierra y recursos naturales. El puerto es esencial para la importación de materias primas y para exportar los productos manufacturados obtenidos de estas materias. Por ejemplo, con el refinamiento de petróleo para conseguir beneficios, solo después de industrias del sector de servicios como el abastecimiento de enseres, por ejemplo, el avituallamiento de comida y agua son permitidos. El estrecho de Johor se mantiene como una ruta obligada para cualquier barco debido a su estratégica situación entre Singapur y Malasia. El tercer puerto más grande del mundo es en Shenzhen, China. El puerto de Shenzhen engloba un conjunto de puertos de la costa de Shenzhen, en la provincia de China de Guangdong. En total cuenta con una capacidad de 140 atraques. La competencia entre los puertos contenedores en el sureste chino se ha intensificado a los últimos años. Factores como el coste de producción están incrementando, la industria evoluciona y el crecimiento del manejo de contenedores en los puertos se desacelera. El total de importaciones y exportaciones en la provincia ha caído un 3.9 en el 2015. Así es, este puerto de Shenzhen, que está en China, es el tercer puerto más grande, grande y más importante del mundo. El cuarto puerto es el de Ningbo, Zhoushan, China. Este puerto, situado al sureste de China, está compuesto por la unión entre el puerto de Ningbo y el puerto de Zhoushan, que se realizó en el año 2006. Ambos puertos tienen una larga historia y siempre fueron infraestructuras importantes para el comercio exterior del país chino. El primero de ellos es el segundo puerto de aguas profundas más importantes tras el puerto de Shanghái. Se ha registrado un crecimiento de un 6.1% en el 2015, sobrepasando la barrera de los 20 MTU anuales por primera vez. Actualmente está en proyecto la expansión de la terminal para acoger portacontenedores ultra grandes. Se trata de decir que este puerto está tratando de ser más grande para poder tener más contenedores más grandes y poder subir de nivel y estar entre el primero, segundo, tercero de los puertos más grandes del mundo. En conclusión, un puerto marítimo se trata en su acepción más amplia de la infraestructura que incluye diversos servicios para la realización de una cierta operación. Estos puertos, por lo tanto, ofrecen a los barcos un lugar seguro en la costa marítima para realizar distintas tareas a través de diferentes obras como la construcción de esclusas o diques. Se protege a las embarcaciones del oleaje. De este modo se puede cargar o descargar mercaderías o favorecer el ascenso y descenso de tripulantes y pasajeros con mayor comodidad. Los puertos marítimos suelen incluir dársenas para la estancia de los barcos, muelles para permitir el amarre y depósitos para almacenar las mercaderías y sistemas de señalización para así facilitar el ingreso y regreso del puerto. A todo ello hay que añadirle que existen dos tipos de puertos marítimos: los de cabotaje, que estos se refieren a los movimientos entre puertos nacionales, y los de altura, que se refieren a transacciones internacionales. Es importante ser conscientes de que los puertos marítimos de cualquier país son una base muy fundamental de la actividad económica del mismo.
Así, los estudios llevados a cabo por la parte de la OMC, Organización Mundial del Comercio, determinan que hasta un 80% de las mercancías que se comercializan en todo el planeta se trasladan mediante esta vía. Cabe de destacar que los puertos marítimos pueden tener diferentes orientaciones de acuerdo a los barcos que reciben. Algunos puertos trabajan con embarcaciones pesqueras y otros se orientan al comercio, y algunos se especializan en la actividad turística. Un ejemplo de este puerto es el puerto de Barcelona en España, que se halla junto al mar Mediterráneo. Cuenta con más de 20 kilómetros de atraques y muelles y una superficie en tierra de más de 800 hectáreas. También está el puerto de Mar de Plata, que está en Argentina, junto al mar argentino. Está protegido por 2 escolleras y permite el desembarco de cruceros internacionales, además de la operación de buques pesqueros y de otro tipo.